y versículo del 1 al 10. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Si tiene Biblia, lea en silencio. Si no trajo Biblia, si no tiene Biblia, escuche. Dice la palabra de Dios así, en Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén y amén. La iglesia es pueblo adquirido por Dios, con propósito determinado. Ese es el embrión o el núcleo de la plática que les quiero compartir en este mediodía y ya. La iglesia es el pueblo adquirido por Dios con propósito. Y el título, la iglesia es pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Las declaraciones que les he leído y que les dio el apóstol Pedro a los hermanos creyentes de aquella época, que en el transcurso del culto ya les platiqué cómo era su vida a causa de las persecuciones, revelan dos cosas, que es lo que quiero enfatizarles en esta mañana. Revelan en primer lugar, mis amados hermanos, la identidad de este pueblo llamado iglesia. Y en segundo lugar, revelan su propósito. Es decir, Dios a los creyentes en Jesucristo nos llamó, según Pedro, linaje escogido. Cuando éramos nada, cuando éramos nadie, Él por su gracia y por el amor eterno, como acabamos de cantar, nos tomó y nos puso dentro de su linaje. Y habiendo creído en su palabra, en su evangelio que Él nos anunció, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el honor, el privilegio, los creyentes, de llamarle a Dios Padre nuestro. Pero también nos llamó, o nos dijo, en su segunda declaración, que somos real sacerdocio,
Somos los auténticos representantes de Dios en este mundo, en esta tierra. La iglesia, ese pueblo llamado iglesia, los que han sido llamados del mundo y han sido dedicados para Dios, habiéndolos hecho a cada uno sus hijos, ahora a cada uno, hombre o mujer, le ha declarado: ustedes son mi real sacerdocio. Ustedes son los auténticos intermediarios. Ustedes son los auténticos representantes de Dios. Ustedes son los que anuncian la palabra del Evangelio. Porque en esta tierra representamos a Dios. Pero cuando vamos en oración ante su presencia, estamos representando al prójimo. Estamos representando a nuestros semejantes. Estamos representando a aquellos que son nuestros iguales, criaturas de Dios. También ya nos declaró, mis queridos y amados hermanos, lo vimos el domingo pasado, que somos nación santa. Por eso Dios espera que vivamos como sus hijos, que intercedamos como sus sacerdotes, pero también que seamos santos y dedicados. Y Dios espera y quiere que usted y yo vivamos para Él, no avergonzándolo, sino glorificándolo delante de los demás, para que vean las buenas obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, obra de auténtica transformación. Nos hizo nuevas criaturas. Por eso le dijo a Nicodemo, Jesús a Nicodemo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y el Señor lo hizo en nosotros por fe, cuando creímos. Nos hizo nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas, por eso no podemos seguir arrastrando esas cosas viejas. No podemos seguir arrastrando esos vicios de alcohol, o de cigarro, o de deleites del mundo. No es que yo sea un fanático. Les estoy diciendo, mis queridos y amados hermanos aquí presentes y los que me están escuchando en esa transmisión, es que Dios nos hizo nuevas personas, con nueva educación, con nueva identidad. Antes éramos hijos de la ira, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos nada, ahora somos real sacerdocio, los auténticos intermediarios. Somos nación santa, dedicados, consagrados. Por eso les dije el domingo pasado: vivamos como Dios espera que vivamos, y no vivamos como el mundo nos quiere envolver. Y en esta mañana quiero enfatizar la última declaración. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Cuatro expresiones que nos dan identidad directa con Dios. Nos dice quién es el creyente, qué es la iglesia, porque la iglesia la conforman los creyentes en Cristo Jesús. Nos identifica con un mismo Dios, con un mismo Señor, con un mismo Padre. Nos identifica con aquel que está en el trono y nos instala como sus representantes en esta tierra. Por eso leemos en la Biblia que el apóstol Pablo dice que somos embajadores del cielo. Y si somos embajadores del cielo, somos representantes del cielo, somos ciudadanos del cielo. Vivamos como ciudadanos del cielo, cuando estipula que somos nación santa. Todo pastor honesto va a hacer un llamado a la feligresía a vivir conforme al proyecto de vida que Dios diseña en su palabra. Todo pastor honesto, todo pastor siervo de Dios va a estar llamando siempre al oyente para que corte con el ombligo mundanal, para que pensemos diferente, para que hablemos diferente, para que nos tratemos de manera diferente, porque somos un pueblo diferente a los demás. Somos nación santa. Pero estas cuatro declaraciones que nos identifican con Dios, a los creyentes, también contraen no solamente un privilegio, sino también una enorme responsabilidad, porque se
nos da inmediatamente el por qué o para qué lo hizo. ¿Para qué nos llamó como sus hijos? ¿Para qué nos llamó como real sacerdotes? ¿Para qué nos llamó como nación santa? ¿Por qué nos adquirió, nos compró? Porque la palabra adquirir tiene que ver con un trato de compra y venta pagando un precio. Según Romanos, estábamos vendidos al mundo. El mundo era nuestro propietario. El mundo era nuestro dueño. Y la palabra mundo equivale ahí al pecado. Por eso vivíamos desenfrenadamente. Por eso cada quien vivía como bien le parecía. Por eso cada quien se comportaba como le daba su gana. Pero ahora, como hijos de Dios, tenemos una misión. Como creyentes tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad. Entonces, esta identidad con Dios nos declara sí privilegiados, sí beneficiados, sí bendecidos, pero también con una enorme responsabilidad, con un enorme deber, que no solamente llenan los pastores, sino cada redimido, cada creyente, cada santificado, cada sacerdote, sea hombre o sea mujer, de cualquier edad, de cualquier idioma, de cualquier color de su piel, de cualquier estrato social o intelectual si quiere. Y ese deber nos lo declara la siguiente parte del versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos hizo sus hijos? Para anunciar las virtudes del Padre. ¿Para qué nos hizo sus sacerdotes? Para que lo representemos dignamente. ¿Para qué nos hizo parte de un pueblo o de una nación santa? Para que vivamos en sus principios. ¿Para qué nos compró a precio tan enorme y tan alto como fue su propia vida? Para que, como redimidos, le demos la gloria a Él delante de este mundo y delante de aquel que demande razón de nuestra fe, para que seamos sus testigos. Y no hay mejor testigo que aquel que ha experimentado en sí mismo la gracia de Dios en su vida. Usted tiene un honor, yo tengo un honor, pero también tenemos una responsabilidad: anunciarlo al Señor delante de todos en esta tierra, sin miedo, sin pretextos, sin justificantes, que todo el mundo sepa quiénes somos, qué hacemos y quién nos hizo lo que tenemos, o quién nos dio lo que tenemos. Hermanos, cuando habla de que somos pueblo adquirido por Dios, habla de un trato, decía, de compra y venta. Les quiero dar una recomendación a los que les gusta leer la Biblia. Les encargo que lean el libro de Ruth. El libro de Ruth. Hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Apúntenlo para que no se les olvide. Ruth. Solamente tiene unos cuantos capítulos, me parece que son 4. Les pido que lo lean. Ahí nos da una ilustración qué cosa es la redención. Ahí se nos especifica que es un redentor. Ahí se nos ilustra a quién se redime. Léanlo, por favor. En lugar de ver ¿cómo se llaman los programas estos? Pues olvidé de Rocío Sánchez Azuara, ¿cómo se llama su programa? Cosas de la vida, o no sé cómo se llama. En lugar de ver eso, sí, la verdad no sé cómo se llama, por eso estoy, pero sé que algunos de ustedes lo ven. Y no les estoy echando piedras, ustedes son libres de ver lo que quieran, es asunto de ustedes. Pero en lugar de ver eso,
que siempre presentan lo mismo, prácticamente lo mismo, que fulana engañó a fulano y que el hijo le salió mal hijo y que le salió mal marido, y es lo mismo. O en lugar de estar viendo novelas donde el típico tema de hoy es que si la mujer no está contenta con su marido, pues se busca otro, total no lo necesita, ella se vale por sí misma, ella puede, ella es Juana Camané, no hay ningún problema. El que sigue. Antes era que el hombre era el engañado, no, ahora la mujer lo hace a un lado, no me sirve, si me consigo otro, uno que sí vende por mí, uno que sí me cuida. Así es la trama de las novelas hoy día. Ruth contiene la historia, y si digo Ruth es porque así se llama el libro. Este libro contiene una historia tan maravillosa de rescate, de liberación y de encumbramiento. Porque habla de una mujer que era extraña a las costumbres judías porque no era judía. Habla de esta mujer que, ajena al pueblo judío, siendo extranjera, se casa con un judío pero es viuda. Y luego la suegra, ahí para las nueras que no se llevan bien con las suegras, léanlo por favor. O para con las suegras que se quejan de la nuera, léanlo por favor. El libro de Ruth. La suegra cómo le habla del amor de Dios, cómo le da consejos, pero cómo la nuera escucha sus consejos y cómo la nuera le obedece, y siendo una doña nadie, Ruth, extranjera, ajena a las bendiciones judías, es incrustada en el pueblo judío por un redentor, por alguien que estuvo dispuesto a pagar, por alguien que estuvo dispuesto a tomar la deuda, por alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio que fuera necesario. Por eso les estoy dando la tarea de que lean el libro de Ruth. Ya no les voy a contar más para que se sientan así motivados y lo lean. Porque eso es una simbología de lo que hace el Señor Jesús con usted y conmigo como creyentes que nos llamamos iglesia. Donde Jesús como Redentor se tiene que identificar con la raza humana. Por eso el salmista dice: ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites y tengas de él memoria? Haciendo una clarísima alusión a la encarnación del Señor Jesús. Es decir, Dios viniendo a esta tierra, dejando el esplendor de los cielos y tomando forma humana y dejando toda la alabanza celestial a venir a nacer en un humilde pesebre, en un lugar propio para los animales. Porque nadie en Belén le pudo abrir su casa. Por eso Jesús, siendo mayor, le dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, si tú supieras el día de tu visitación. Porque Jesús vino a cumplir esa palabra profética del Salmo 8 y se encarnó en esta tierra. Y por eso el ángel le dijo: les traigo buenas de gran gozo, que os ha nacido en Belén de Judea un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque sin encarnación, hermanos, sin nacimiento, sin Navidad, no podía haber crucifixión. Porque Dios es eterno, Dios no muere, y tenía que dejar su esplendor celestial, no su divinidad, porque Jesús nunca dejó de ser Dios, pero dejando todo el esplendor de los cielos, dejando el trono de gloria, dejando las alabanzas de los ángeles, vino a nacer en un humilde pesebre, porque el amor de Dios no se rindió nunca en toda la historia de la humanidad. Porque el amor de Dios sigue latente hasta el día de hoy, y al haber nacido, entonces estaba preparado para entregar su vida en la cruz.
hasta la última gota de su sangre por usted y por mí y por todo el mundo. Por eso dice el apóstol Pablo a aquellos hermanos que vivían en angustia a causa de la persecución: para los que creen en Jesús, Él es precioso. ¿Alguien me dice un amén? Amén. Para los que creen en Jesús, Él es glorioso. Amén. Para los que creen en Jesús, Él es el Señor. Amén. Pero para los que no creen, es piedra de tropiezo. Porque mientras para los creyentes Él nos da seguridad y firmeza, para los no creyentes es juicio eterno, de tropiezo y de perdición, a la cual fueron destinados, porque su necio corazón no tuvo lugar cuando fue el tiempo de la visitación. Y mi hermano, yo no sé si Jesús está en su corazón o no, porque solo Dios y usted lo sabe. Usted puede estar escuchándome aquí en esta mañana, aquí presente, o puede estar oyéndome ahí en el mensaje transmitido. ¿Ya nació Jesús en su corazón? Aquí no es cuestión de ser miembro de la iglesia, de lo que llamamos iglesia física, de la congregación. Aquí no es cuestión de que usted diezma o no diezma. Aquí no es cuestión de que usted lee la Biblia o no la lee, de que aprenda textos de memoria o no los aprenda. Aquí no es cuestión de que tiene que venir porque lo traen o la traen según sea el caso. Aquí es una cuestión individual donde usted tiene que enfrentarse ante el juez eterno y decir: ¿ya te abrí mi corazón o no? Porque usted no puede ser linaje de Dios. Usted no puede ser real sacerdote o sacerdotisa según sea el caso. Usted no puede ser santo o santa según sea el caso. Usted no puede ser adquirido si no permite que Jesús llegue a su corazón. Usted no puede tener la dicha de tener esta identidad, aunque esté dentro de la iglesia física o dentro de la congregación, aunque sea bautizado, aunque cante muy bonito, aunque traiga su Biblia bajo el brazo o en su teléfono según sea el caso, porque eso no da ninguna garantía de que pueda usted llamar a Dios Padre. La única manera es recibir a Jesús en el corazón como Salvador personal. Somos pueblo de Dios con una función. Dios da estas 4 declaraciones con un propósito. Primero, para que tomemos su identidad como Padre, pero luego para que seamos sus testigos, sus anunciadores. Miren, como pueblo de Dios tenemos una función que cumplir: mostrar la gloria de Dios. ¿Su vida glorifica a Dios? Según Efesios, la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero ese propósito se rompe cuando el hombre cae en pecado. Génesis capítulo 3 lo narra. Pero de ese mismo momento en que el ser humano queda separado de Dios, Él da su palabra de que un día en el proceso de la humanidad o de la historia de la humanidad habría un evento donde el descendiente de la simiente de la mujer daría un golpe mortal a la simiente de la serpiente. Porque mientras la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el talón, que eso es lo que significa la palabra calcañar, el golpe que daría la simiente de la mujer a la simiente de la serpiente sería en la cabeza. Un golpe mortal. Y eso sucedió en la cruz del Calvario. Pero eso no hubiera sido posible sin la encarnación, sin la Navidad. Esta es la esencia de la Navidad, mis amados hermanos. Es el milagro más grandioso, igualado creo con el milagro de la resurrección. Y no es que sea de esos teólogos o esos repetidores de los teólogos, mejor dicho, porque no soy ningún teólogo, que nomás repiten lo que silogismos, los que pensamientos lógicos les hacen llevar a una conclusión.
que no está buena, porque hace a un lado la declaración de la palabra de Dios. Sé que todos los milagros son extraordinarios. Sé que todas las señales son maravillosas y son grandiosas de parte de Dios. Eso no se cuestiona. Cuando estoy diciendo que la encarnación, el nacimiento, la Navidad es la más grandiosa, es porque sin ello no sería posible lo otro. No sé si me estoy explicando. Y aquella crucifixión no culmina en la cruz, no culmina en la sepultura. ¿Se acuerdan dónde culmina? Con la resurrección de Jesús de entre los muertos con poder y con gloria. Y si yo pudiera enumerar del 1 en adelante los milagros, que no podría, sin embargo, pondría como número 1 tanto la encarnación como la resurrección. Porque el uno sin el otro no se puede dar. Y la resurrección no puede validar nada si no hay un pariente redentor. Son términos que se usan en el libro de Ruth, pariente redentor. Por eso le estoy diciendo, lean Ruth. ¿Por qué Dios nos da una identidad tan especial, hermanos? Que aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos hijos de Dios. Somos sacerdotes auténticos. Somos nación santa. Somos un pueblo comprado, adquirido, comprado por Dios, pagando el precio de la vida de Jesús, pagando el precio de haber abandonado el trono de gloria para venir a nacer en un humilde pesebre. Pero como le dije, para mostrar su gloria. Aquella gloria que Adán y Eva y el resto de la humanidad no pudo mostrar, ahora cae en usted y en mí como hijos suyos. Por eso hice la pregunta, ya casi termino. ¿Su vida muestra la gloria de Dios? ¿Su estilo de pensamiento glorifica a Dios? ¿Sus placeres honran a Dios? ¿Sus deleites son del agrado de Dios? ¿Sus dichos honran a Dios? Porque a veces el que está sentado enfrente del que habla exige al que habla su conducta, sus palabras, sus dichos, sus quehaceres. Pero resulta que el que está sentado y el que habla tengan el mismo privilegio y están en la misma responsabilidad ante los ojos de Dios. Los demás ven en usted, ven en mí, que somos hijos de paz. Quiero darle un pequeño testimonio de un taxista que me dio apenas en estos días, en esa semana. Normalmente me voy caminando al rodeo y de regreso pues ya me vengo en taxi y me subo al taxi y sin que yo le dijera la dirección, el taxista me dijo: Adagame, ¿verdad? Le digo: sí. Ya me conoce. Y me dice: don pastor, todo Catemaco lo conoce. Ah, caray, digo, no pensaba que fuera tan famoso. Sí, se sabe que usted es un hombre de paz. Todo el mundo sabe que usted no se mete con nadie. Y yo dije: ay, esa no me la sabía. Se lo estoy compartiendo porque me identificaron como hombre de paz. ¿Cómo lo identifican ustedes? Y tengo mi carácter, ustedes me conocen. Y saben que soy un hombre muy impaciente, ustedes me conocen. Y algunos piensan que soy muy exigente, ustedes me conocen también. Y algunos saben que soy muy hablador, también ustedes me conocen. Me acuerdo cuando le preguntaron a mi hija qué trabaja su papá. No, papá no trabaja en la habladora. Pero en Catemaco me dijo el taxista: yo soy un hombre de paz. ¿Cómo lo catalogan a usted? ¿Qué piensan de usted los demás? Sí, quizás nosotros podemos ser un ogro ante los ojos de los demás. Especialmente si se trata de los hijos, ¿no? Ay, mi papá no me quiere, ay, mi
papá no piensa en mí, ay, mi papá no me ayuda, ay, mi papá, un ogro, o la mamá si no se hace caso. Pero los demás, o el yerno, ay, mi suegra, o la nuera, esa vieja bruja que no me puede ver y siempre ahí diciendo que a su hijo no le gustan así las cosas. No creo que me lo estoy inventando, lo he escuchado. Y no estoy diciendo que mi nuera me lo dice, lo he oído en muchas parejas, en muchos matrimonios. Yo soy un hombre viejo. Su vida anuncia la gloria de Dios, hermanos. Su conducta anuncia la gloria de Dios. Sus amistades saben que usted es un recipiente de la gloria de Dios. ¿Qué ven los demás en nuestras vidas? ¿Qué oyen los demás en nuestras palabras, en nuestros dichos? ¿Qué ven los demás en nuestro carácter? Si como hijos tenemos un privilegio de llamarle a Dios Padre, tenemos la responsabilidad de obedecerles. Si como sacerdotes tenemos la responsabilidad de representar a Dios en ese mundo, tenemos el privilegio de ir directamente al trono de la gracia en oración. Si como nación santa tenemos la dicha y el honor de haber sido santificados por la sangre de Cristo, nuestra obligación es permitir que los demás vean que somos nuevas criaturas. Si como pueblo adquirido, comprado a precio tan alto que fue la vida de Jesús, que fue el tener que dejar el esplendor de los cielos, ahora tenemos el deber de anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuántas congregaciones están esperando que el pastor llene su local? ¿Cuántas congregaciones están esperando que el pastor haga esto o haga el otro? ¿Y usted qué hace? ¿Qué está haciendo? A mí me han llegado a decir algunos miembros de la iglesia que para eso le pagamos, pastor. Espérate, la palabra de Dios se le puede poner precio. De veras un salario de 15 o 20 mil pesos, que son los sueldos pastorales en algunos lugares hoy día, de veras paga por anunciar la palabra. De veras paga por lo que hace el pastor. Porque luego estamos tan acostumbrados a tasar los precios, pero no queremos ver todo lo demás. Vivamos como sus hijos, oficiemos como sacerdotes, seamos santos y dedicados para Dios como Él lo espera. Anunciemos con dichos y hechos las virtudes del Padre, las virtudes del Creador, las virtudes del Redentor, las virtudes del Provisor, las virtudes del Pastor de nuestras almas. Esa porción no describe nuestra identidad, pero también nos señala nuestra responsabilidad, de ustedes y mía. Que sea la palabra de Dios la que enmarque lo que somos, quienes